Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por participar esta noche en este seminario web. Perdón que estamos admitiendo gente todavía. Sobre, bueno, sionismo cristiano y los fundamentalismos en América Latina. Les agradezco a todos si pueden mantener sus micrófonos silenciados por el momento. Si ustedes quieren compartir video, pueden compartirlo, pero en este momento les agradecemos tener sus micrófonos silenciados. Mi nombre es Marcelo Leite, soy secretario regional de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos. Y bueno, nuevamente bienvenidos y muchas gracias por participar. Vamos a empezar hoy, esta noche, esta tarde, de una manera diferente. Todos sabemos que en estos tiempos de pandemia estamos rodeados de ofertas de webinar y todos estamos un poco saturados de la virtualidad, así que queremos empezar el tema con una aproximación distinta, con un relato, una experiencia a cargo de una compañera del grupo de Kairos por Justicia, Pilar, para que podamos reflexionar y pensar y estar unos momentos respirando para luego ya comenzar con el seminario. Así que le doy la palabra a Pilar, que está por ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcelo, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. El Mediterráneo ha inspirado muchas historias a lo largo de los siglos, grandes epopeyas, batallas, ejércitos, conquistas. El Mediterráneo y las tierras que lo rodean. Provoco a mis amigas acá en Buenos Aires y les digo Mediterráneo. Me hablan de canciones y de novelas de amor, también de la dieta mediterránea, la ensalada mediterránea, hasta de un cierto buen vivir asociado a países blancos y soleados, cuyas costas son acariciadas por el mar. Un turismo específico. También puedo yo cerrar los ojos y evocar algunas escenas de películas o libros que transcurren en ese paisaje, mezcla de mar, arena, árboles frutales. Algo veraniego, exótico, una combinación de elementos naturales que en mi país, Argentina, no tenemos en un mismo territorio. Una belleza calurosa y perfumada. Para mí, sin embargo, decir Mediterráneo y tierras alrededor del Mediterráneo es decir árbol. Los árboles de esa región son emblemáticos y ancestrales, una escenografía única. Y decir Palestina es, para mí, entre otras cosas, nombrar la tierra que caminó Jesús, cruzando desiertos polvorientos, rastreando fuentes de agua fresca, buscando pozos visitados por mujeres, reparándose del sol, quizás, bajo la sombra de estos árboles solidarios. El colonialismo en Palestina se ocupó también de intervenir los escenarios naturales y lo hizo de manera progresiva, talando especies autóctonas para plantar en su lugar árboles alóctonos, especialmente especies europeas de regiones montañosas. Talando ininterrumpidamente olivos, almendros, naranjos, los colonizadores han llegado a denominar bosques enteros con nombres y familias de apellidos, por ejemplo, de víctimas del Tercer Reich. El Estado de Israel renombra todo, ciudades, bosques, hitos. Yo visité Palestina un mes de mayo. Al suroeste de Belén, siguiendo una ruta de troncos talados, conocí el hogar de la familia Nazar, una familia palestina de origen cristiano. Viven resistiendo los continuos intentos de confiscación de sus tierras. Nos recibe David y nos cuenta que su abuelo compró esta tierra en 1916, cuando estaba bajo dominio otomano. 75 años después, en 1991, un funcionario del Estado de Israel se presentó con una orden de confiscación
y la familia decidió apostar todo a un reclamo judicial. Desde entonces no dejan de acudir a la corte e insistir en la legalidad, aferrados a las escrituras de sus títulos. Hasta hoy siguen litigando. 28 años de litigio, a pesar de que los papeles de la familia Nazar son legales y han sido validados por los sucesivos invasores, otomanos, británicos y jordanos. La ubicación de la finca de la familia Nazar es estratégica por la proximidad a Belén y consecuentemente el interés de más familias de colonos por establecerse allí. Ante la imposibilidad de quedarse con la propiedad, las estrategias del gobierno israelí se fueron diversificando: amenazas, construcción de caminos, órdenes permanentes de demolición, hasta cheques en blanco. Pero la estrategia más cruel terminó convirtiéndose en el emblema de la lucha en esta granja familiar. Una noche el ejército cortó 250 olivos maduros. Un olivo tarda entre 10 y 12 años en ofrecernos sus aceitunas jugosas en esta región. La familia Nazar organizó su resistencia pacífica, creando un proyecto llamado Tienda de las Naciones. Tienda de las Naciones hace una campaña anual de plantación de olivos a la que invitan a personas a financiarla o a ir presencialmente a plantar los árboles. Desde el año 2002 cuentan con presencia constante de voluntarios, lo que ha hecho que al menos los ataques se reduzcan. Esta presencia internacional permanente garantiza que continúe la lucha. Para David y su familia, hogar es la tierra donde nacemos, donde crecemos, donde morimos, y la posibilidad de vender lo heredado es vivido como una traición. Frente a las amenazas y al aislamiento, los Nazar sopesaron las opciones: la violencia, la resignación o la huida. Me cuentan que como familia cristiana y palestina no pueden aceptar ninguna de las tres, por lo que han desarrollado una cuarta vía, una nueva forma de resistencia, bajo el lema "rechazamos ser enemigos", rechazando odiar y actuando como cristianos que creen en la justicia. Comprometidos con la resistencia no violenta, abren la granja para todos los que quieran ir y mirar, porque ser visibles es garantía de supervivencia. Tienda de las Naciones hace campamentos interreligiosos en verano, entre jóvenes musulmanes y cristianos. Desarrolla un programa de apoyo a las mujeres palestinas, campamentos de cosechas, en fin. Como parte de su estrategia de supervivencia y de resistencia, buscan alternativas no convencionales. Si no pueden construir, lo hacen en cuevas subterráneas. Si les niegan electricidad, instalan paneles solares. Sin acceso al agua, idearon un sistema de recolección permanente de la escasa agua de lluvia. Todo esto lo vi en un recorrido guiado por la granja con la familia, con un espíritu de resistencia que yo solo conocí en esta Palestina ocupada. Y se proponen motivar a las personas a hacerlo pacíficamente. Les arrancan un árbol, plantan otro, siempre, lo antes posible. David sostiene que paso a paso el camino de la paz se puede construir. Su sueño es edificar en estas tierras familiares una escuela con perspectiva ambiental, con técnicas de reciclado, de agroecología y mediación de conflictos no violentos. A mí me cuesta entender cómo va a hacerlo, cuando ni siquiera le conceden un permiso de construcción, cuando David me enseñó las órdenes de demolición de su casa y las órdenes de demolición de sus árboles. Pero si David sueña e invita a otros a soñar, ¿quién soy yo, una extranjera, para desmentirlo? Hubiera deseado visitar a la familia Nazar en ese momento de plantación de olivos. Lo hubiera deseado con todo mi corazón. De esa forma, una parte de mí habría quedado allí, en ese olivo plantado cerca de Belén. Algo mío
también estaría en riesgo, y no del todo a salvo, como la vida de cada palestino y de cada palestina. Mi destino hubiera quedado en parte atado a esa familia y a ese olivo en permanente riesgo de muerte, que no estaría del todo a salvo, y yo tampoco. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por ese poderoso relato, testimonio, que fue vivido por vos en primera persona, y contado y narrado de una manera que nos hace entrar por otras vías que no son necesariamente las de la razón, sino también las del corazón, conjuntamente, a sentar un poco el contexto de lo que estamos hablando y que vamos a profundizar a lo largo de este seminario. Así que muchas gracias. Para empezar un poco el seminario, o continuar, mejor dicho, quiero contarles que este es un espacio organizado por la Coalición Global Kairos por Justicia, en su equipo de América Latina, y la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos para América Latina y el Caribe, en su programa de Democracia y Fundamentalismos, y también nos acompañan personas que están convidando, como Koinonía, Presencia Ecuménica y Servicio, ALC Noticias, y el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil. Así que gracias a ellos también por sumarse a esta convocatoria. El propósito de este evento es empezar a trabajar un poco esta idea de lo que hemos llamado aquí en este seminario sionismo cristiano y fundamentalismos, o a la luz también de los fundamentalismos, sobre todo en nuestra región, especialmente en nuestra región. Y además analizar un poco críticamente quizás el contexto en que se dan, y la relación que tiene con las comunidades cristianas en Palestina y con todo el pueblo palestino. Porque también es parte del propósito comunicar y hacerles saber y renovar nuestras afirmaciones al llamado de las comunidades palestinas, a los cristianos y a las personas de buena voluntad alrededor del mundo. El llamado que se llama Clamor de Esperanza, que vamos más adelante a hablar de él, y que hay toda una campaña que lanzó la Coalición Global para que los cristianos y las personas en general se puedan sumar. Entonces, para explicarles un poco cómo vamos a continuar, vamos a tener 3 momentos a continuación. Seguido, 3 presentaciones, seguido de un espacio de preguntas y respuestas, para finalizar con el llamado Clamor de Esperanza y los 7 puntos de acción que las comunidades palestinas nos lanzan a todos nosotros y nosotras. En primer lugar, le voy a dar la palabra, está con nosotros María Landi, que es una activista por las comunidades palestinas, y que es parte del equipo de la Coalición Global Kairos por Justicia en América Latina. También está el doctor Felipe Butelli, que es pastor, también un activista por las comunidades cristianas en Palestina y por el pueblo palestino. Y la doctora Nancy Cardoso, teóloga feminista, también otra activista, y que nos van a hablar hoy sobre diferentes temas. María a continuación nos va a introducir sobre el contexto. Luego Felipe vamos a tener con una charla sobre este imaginario del Israel, y las diferencias, la deconstrucción del mito del imaginario que tenemos sobre Israel, y las diferencias entre ese Israel bíblico que habla la Biblia y el Estado moderno de Israel. Y luego Nancy va a cerrar con una presentación sobre cómo se da el sionismo cristiano en el marco de los crecientes fundamentalismos en América Latina y cómo interactúan mutuamente. Así que le doy la palabra a María. Bueno, tenés la palabra, María, gracias. Hola, muchas gracias. Y primero que nada quiero agradecerle a Pilar ese testimonio de introducción, porque me hizo sintonizar con el corazón, más allá de lo que mi cabeza pueda decir ahora, que justamente estuve con la familia Nazar en diciembre pasado, y he estado varias veces cosechando o plantando olivos con comunidades palestinas amenazadas en Cisjordania, así que creo que nos ha puesto en la sintonía perfecta para que podamos participar en este espacio, no solo con cabeza, sino también con corazón.
A ver, comparto mi pantalla. No sé si lo van a ver. ¿Se puede ver ya? ¿Se ve? No sé si pueden ver la pantalla. Sí, María. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Quiero brevemente poner en contexto lo que vamos a escuchar, sobre todo de Nancy y de Felipe. Cuando hablamos de Palestina e Israel, lidiamos con relatos en disputa o con paradigmas erróneos que no nos ayudan a entender de qué se trata. Lo primero que quiero decir es que no se trata de un conflicto religioso y tampoco se trata de un conflicto convencional entre dos pueblos o grupos nacionales que han estado durante siglos disputándose esa tierra diminuta, que es a la vez una tierra santa para las tres grandes religiones monoteístas. La realidad es que hasta principios del siglo XX, en esa tierra coexistían pacíficamente la mayoría musulmana, que era más del 80% de la población, la minoría cristiana, que era un 12%, y la minoría judía, aún más pequeña, que era un 4%. Entonces, el origen o el pecado original de esto que se llama conflicto, esperen que no puedo pasar, no sé por qué, no me deja, ahí. Es en realidad un proyecto político colonialista surgido en Europa a fines del siglo XIX, el sionismo, que se propuso conquistar la tierra de Palestina y poblarla con inmigrantes judíos traídos de Europa y de todo el mundo, desplazando y eliminando a la población árabe nativa, judaizando la tierra y borrando su historia, cultura e identidad árabes. Y para legitimar ese proyecto de conquista y colonización de Palestina, el movimiento sionista europeo utilizó la religión judía, convirtiéndola en un nacionalismo religioso, de carácter supremacista. En las primeras décadas del siglo, los líderes sionistas, con la complicidad del Imperio Británico que gobernaba Palestina desde el final de la Primera Guerra Mundial, impulsaron la inmigración judía masiva desde Europa, que fue apoderándose de la tierra y creando un paraestado paralelo, incluyendo un ejército paralelo, o milicias. La inmigración se intensificó con el nazismo, y en 1948, acabada la guerra, creada recién la ONU, mediante una campaña de limpieza étnica, conocida como Nakba o catástrofe en árabe, se apoderaron del 78% de la tierra, esas milicias sionistas, expulsando a unas 750.000 personas palestinas y destruyendo más de 500 localidades árabes. Así nació el Estado de Israel, concebido desde el primer momento hasta hoy como Estado judío exclusivo y excluyente. Desde entonces, el proyecto sionista ha continuado implacable en su propósito, que es y fue siempre apoderarse de la totalidad de la tierra de la Palestina histórica, sin incluir a la población árabe. Estos mapas ilustran claramente la expansión colonial de Israel en 72 años. Hoy la población palestina está fragmentada y encerrada en guetos o bantustanes cada vez más reducidos, en apenas el 10 o el 12% de su territorio original. La situación actual de los territorios palestinos ocupados, entonces, es que hay 3 territorios que están desconectados entre sí. La Franja de Gaza está bloqueada por aire, mar y tierra. Cisjordania es un territorio fragmentado en áreas A, B y C, según los tramposos acuerdos de Oslo, y también por más de 500 cierres o clausuras, que son checkpoints o puestos de control militar, barreras, cercas, trincheras, etc. Más del 60% de ese territorio está ocupado por unas 250 colonias israelíes ilegales, según el derecho internacional, y hay un muro de 708 kilómetros, 85% del cual está construido dentro del territorio palestino, para dejar del lado israelí las colonias, el agua y la tierra prevista para su expansión. Y Jerusalén está encerrada por un muro de 142 kilómetros y por 10 checkpoints militares,
ha sido anexada, colonizada y desconectada de Cisjordania, cuya población solo puede entrar con un permiso muy difícil de obtener. Hay un mapa que muestra cómo es la colonización israelí. Todo lo que ven en azul y celeste es el territorio apropiado por las colonias, y lo que va quedando para la población palestina es lo que aparece en amarillo y castaño o marrón. Ese poquito. Es un régimen que combina la limpieza étnica, o sea, la expulsión y el desplazamiento de la tierra, la ocupación militar, la colonización territorial y el apartheid jurídico. Privilegia a un grupo étnico o religioso o nacional, que es el judío, y le otorga derechos y privilegios que le niega a las personas no judías. Mantiene a la mitad de la población que vive entre el Mediterráneo y el Jordán, ya sea sin ningún derecho en los territorios ocupados, o como ciudadana de segunda o tercera clase dentro de Israel, donde el 20% de la población es palestina. Prohíbe el retorno de la población palestina refugiada y exiliada, que son unas 3 generaciones desde la Nakba, y hoy son unos 6 o 7 millones de personas, mientras por otro lado invita a emigrar a Israel a judíos y judías de todo el mundo, y les otorga nacionalidad y derechos instantáneos que le niega a la población palestina nacida ahí. Cada día roba más tierra y agua a las comunidades palestinas o a los barrios de Jerusalén Este para entregarla a población colona judía con apoyo del ejército. Impone un régimen de segregación y apartheid. En Cisjordania, por ejemplo, hay 2 sistemas legales y jurídicos, uno que es civil para los colonos judíos y uno que es militar para la población palestina ocupada. Y hay un sistema de carreteras y de buses exclusivos solo para uso de los colonos judíos. Expulsa de Jerusalén a la población palestina mediante constantes demoliciones de viviendas y desalojos, y mantiene un bloqueo por aire, tierra y mar a Gaza desde hace 13 años, y periódicamente la bombardea, lo que ha provocado una crisis humanitaria catastrófica, según palabras de organismos de la ONU. La actual situación es la más grave que se ha vivido en estas 7 décadas, debido al apoyo incondicional del gobierno Trump a Israel, que ha reconocido a Jerusalén como su capital, ha trasladado la embajada allí, ha declarado legales todas las colonias que son ilegales según el derecho internacional y la ONU, y ha presentado a principios de este año un plan de paz, entre comillas, que en realidad le regala toda Palestina a Israel, normalizando las relaciones de Israel con los gobiernos árabes para que abandonen al pueblo palestino y negando al pueblo palestino toda forma de autodeterminación, soberanía y derechos. Quiero por último resaltar que de esa población palestina que vive bajo la ocupación colonial y el apartheid, la inmensa mayoría es musulmana, pero un 2% es cristiana. La causa de la emigración y constante disminución de la población cristiana nativa, que son hoy unas 200.000 personas en toda la Palestina histórica, es el régimen israelí, y no la supuesta persecución musulmana, como dice la propaganda israelí o sionista. Porque como parte del pueblo palestino, las personas cristianas, que son árabes, sufren la misma opresión que las personas musulmanas. Y de seguir la tendencia actual, sin un cambio positivo, es posible que en algunas décadas la presencia cristiana originaria desaparezca de la tierra donde nació el cristianismo. Esa comunidad cristiana palestina se considera a sí misma como la más antigua del mundo. Han estado ahí de manera continuada desde hace 2000 años. Se dicen a sí mismos las piedras vivientes, y se considera heredera directa de los discípulos y de las primeras comunidades. Pero suele ser invisible para la mayoría de las iglesias y de los cristianos y cristianas de Occidente, que no la conocen ni la comprenden, y que a menudo tienden a simpatizar más con Israel y con su narrativa y su discurso, como vamos a ver a continuación. Por eso nuestra intención, nuestra preocupación es darle voz a esas comunidades cristianas autóctonas palestinas
dar a conocer su sufrimiento y su clamor. Y por eso yo quiero terminar mi presentación con un breve mensaje del obispo ortodoxo palestino Atal Hanna, que es parte del movimiento ecuménico Kairos Palestina, del cual nosotros somos una red de apoyo, porque sus palabras, estas breves palabras, nos interpelan a las cristianas y cristianos de Occidente, y además les va a decir en su lengua nativa, que es el árabe. مدينة القدس هي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الإبراهيمية الثلاث، وهي المدينة التي تحتضن أهم مقدساتنا المسيحية والإسلامية. الفلسطينيون المسيحيون والمسلمون في القدس يعانون من الاحتلال، يعانون من قمعه وظلمه واستبداده وبطشه. الاحتلال يعاملنا في القدس وكأننا ضيوف، وكأننا غرباء في مدينتنا، وهذا تجسيد لسياسة الأبارتهايد الممارسة بحق أبناء شعبنا في القدس بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام. ولكننا سنبقى في القدس مدافعين عن مقدساتنا وأوقافنا ورافضين لسياسات الاحتلال. لن نستسلم، سيبقى شعارنا دوما الحرية والكرامة لشعبنا الفلسطيني. مقدساتنا ستبقى لنا، القدس ستبقى لنا، ونحن نرفض الإجراءات الاحتلالية ونرفض القرارات الأمريكية الجائرة والتي تأتي في سياق دعم السياسة الإسرائيلية الاحتلالية في مدينة القدس. بعد أيام يحتفل المسيحيون في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الميلاد، وسوف تزدان شوارع وساحات المدن الأوروبية والعالمية بالأنوار والأشجار والزينات إلى آخره. أنا أود أن أذكر المسيحيين في كل أرجاء العالم بأنه لا معنى لاحتفالكم بالعيد إذا لم تلتفتوا إلى فلسطين التي هي أرض الميلاد، والأرض التي منها انطلقت الرسالة المسيحية إلى مشارق الأرض ومغاربها. مغارة الميلاد في بيت لحم، النور الحقيقي نور الميلاد سطع في بيت لحم، وبالتالي نداؤنا نوجهه إلى كل الكنائس المسيحية شرقا وغربا بضرورة أن تدافع عن فلسطين، عن أطفال فلسطين، عن قضية فلسطين. فليكن شعارنا في عيد الميلاد الحرية لفلسطين ولشعب فلسطين. Bueno, perfecto. Muchas gracias, María, por tu presentación. Creo que fue muy claro desde diferentes puntos de vista, desde lo histórico, pero también desde lo histórico, lo político actual, pero también algo importante que es demarcatorio para lo que sigue de la charla, que tiene que ver con esto que vos mencionás, que esto no es un conflicto religioso. Y quizás ahora con Felipe y con Nancy podamos seguir profundizando sobre este tema, ¿no? Bueno, Felipe, te voy a dar la palabra a vos. Felipe va a hablar en portugués, portuñol, una cosa así, pero va a hablar de tal manera que vamos a entender, así que también muchas gracias por estar con nosotros, Felipe, esta noche, y te doy la palabra. Gracias, Marcelo. Buenas noches a todos y todas. Muy bueno ver algunas personas que nosotros conocemos ya mucho tiempo. Agradezco también la invitación. Digo que es un desafío muy interesante. Y agradezco también a María por ter hecho el desafío más fácil en su presentación sobre lo histórico del conflicto. La invitación que Marcelo ha hecho es sobre Israel en el imaginario, las diferencias entre la noción bíblica y el Estado moderno de Israel. Es un tema muy complejo, difícil de
tratar en 15 minutos, 20 minutos, que sea, pero yo voy a traer algunas ideas para provocar un poquito nuestras percepciones, levando en consideración también que muchas personas son iniciantes en el tema, en cuanto otras tienen muchos conocimientos ya. La pregunta es, ¿por qué es importante hacer estas diferencias? ¿Y cómo ha sido el desarrollo en la historia y en el cristianismo? La construcción de esto que identificamos como un mito, para que este imaginario de un Israel se haya impuesto como hegemónico, especialmente para las personas cristianas. Yo voy a traer algunas perspectivas bíblicas sobre Israel en el Antiguo Testamento y algunas breves en el Nuevo Testamento. Inicialmente lembrando que el término Palestina o palestino es un término de origen aramea, de los filisteos o los pueblos cananeos, y la forma que hablamos hoy, Palestina, es una lectura de los griegos del término filisteo en su origen. Entonces, la idea, el concepto, el nombre Palestina es anterior al surgimiento de una idea de pueblo de Israel. Y la formación del pueblo de Israel se dio a través de un proceso de sedentarización de pueblos beduinos y seminómadas que tenían animales pequeños, junto con otros pueblos, los amorreos, los arameos, los cananeos, que compartillaban la tierra con las llamadas tribus de Israel. Estos también eran reconocidos como los hebreos, o que vienen del término papirus. El papirus en hebraico, en hebreo, es una designación de un tipo de esclavo temporal, un trabajador de baja clase, que fue posteriormente utilizado para referirse al pueblo judío. Esta expresión hebreo aparece solamente 33 veces en el Antiguo Testamento, en cuanto la expresión Israel es mucho más frecuente, son 2.500 veces que es utilizado en diversos significados. Israel surgió de una mudanza del nombre de Jacob, y ha luchado contra el ángel de Dios, de acuerdo con Génesis 32, 29. Entonces, un indicio de que el pueblo prefería la identificación con las orígenes discursivas de los patriarcas de Jacob y de Israel, las orígenes narrativas representadas por la identidad fundante judaica en Israel, preferindo eso do que el término hebreo para clasificar o para determinar la identidad del pueblo. La identificación como pueblo hebreo solamente venió tardíamente después del exilio, especialmente utilizada por los romanos. Desde el punto de vista histórico, se entiende que el pueblo judío
fue, como dice el historiador israelí Shlomo Sand, fue inventado, para usar esta expresión, fue inventado históricamente durante el proceso de composición del texto bíblico, de un pueblo que se habría establecido o asentado en la tierra de Canaán, la llamada Palestina histórica, entre los 1200 años hasta los 1000 años antes de Cristo. Entonces, es importante comprender que mucho de que tenemos en las escrituras es una creación literaria y tiene mucho más un sentido teológico y procura construir los sentidos para la construcción de una identidad del pueblo. La Biblia no puede ser leída meramente como un libro de historia. La historia de este pueblo de Israel en el periodo bíblico incluye 5 distintos periodos. El primero es la prehistoria, con los pueblos nómades, entre el siglo XIV y XIII antes de Cristo, donde la narrativa bíblica comprende que habría existido los patriarcas, la experiencia de Egipto, la libertación y lo encuentro con Javé en el Sinai. Posteriormente, el segundo periodo es la época preestatal, cuando los pueblos tenían tomado la tierra de Canaán, de otros pueblos que vivían lá anteriormente, los amorreos, los hititas y tantos otros, como Génesis relata para nosotros. Es una época premonárquica, cuando el pueblo se organizaba a través de tribus y de jueces y juezas que ayudaban al pueblo a se organizar socialmente. Esta época entre el siglo XII y el siglo XI para X antes de Cristo. A terceira época é chamada a época da monarquia, quando Israel teve sua experiência de ter monarca ou 3 monarcas exclusivamente judíos, hebreus, israelenses para seu povo. Era reinado unido de los anos 1000 antes de Cristo hasta integralmente 926 antes de Cristo, el tiempo de Saúl, de David y del reinado de Salomón, el último rey de un reinado único de Israel. A partir de 926 antes de Cristo, houve uma divisão entre Israel no norte e Judá en el sur, donde está también Jerusalén, Belén. Eso, el pueblo del norte, Israel del norte, fue luego, unos 70 años después, en 850, comenzó a ser asediado por los arameos y posteriormente en 750 fue dominado por los asirios. Posteriormente, los babilonios impusieron su hegemonía política en los años 600 antes de Cristo, hasta el afastamiento de la élite política y religiosa de Jerusalén y la destrucción del templo, centro religioso de Jerusalén. Esto fue en 580 antes de Cristo, hasta 539 no exilio babilônico.
Después del exilio babilónico, los persas dominaron la región de la Palestina histórica hasta los 333 a.C. y después veio la era helenística con Alejandro Magno hasta 164 a.C. Posteriormente veio el Imperio Romano los 64 años antes de Cristo hasta el período posterior al Nuevo Testamento, con el fin del Imperio Romano. Entonces nós podemos ver que o tempo de autonomia de reinado, de uma terra de Israel, foi algo entre 70 anos aproximadamente, com o reinado exclusivo de Israel. Todos outros mais de 2000 anos de história foi dominação estrangeira de outros pueblos en la tierra de la Palestina. En el Nuevo Testamento, Jesús promovió, a través de sus narrativas que los evangelistas transmitieron, la apertura del reino a una perspectiva universal, no solamente para los judíos, pero también para otros pueblos, como la historia de la mujer sirofenicia relata para nosotros. Paulo también ha insistido en el fin de la distinción entre judíos y no judíos. Así está en Gálatas 6 y también en Romanos 9, cuando se propone una interpretación de que la iglesia pasa a ser el nuevo Israel. No más el pueblo, la identidad de un pueblo que cumple la ley de Moisés, pero la integridad de la iglesia. Esto desde una perspectiva histórica para comprender diferentes momentos y formas de comprender de qué falamos cuando hablamos de la tierra de Israel, el pueblo de Israel y de Israel, una perspectiva bíblica. Podemos también hacer una actualización interpretativa, y me gusta mucho lembrar el teólogo Mitri Raheb, teólogo luterano, que fala sobre la resiliencia del pueblo palestino ante los imperios, los diferentes imperios. La ocupación de la Palestina, que como María ha dicho, es prueba del triunfo de un proyecto de civilización occidental, capitalista, neoliberal, y es un sinal del fracaso del orden político internacional y su propuesta de experiencia de valores como la democracia y la libertad, sea lo que sea. Sin embargo, el pueblo palestino resiste y permanece en su tierra, resistiendo con más de 50 años de ocupación militar y todas las limitaciones impuestas, como bien ha lembrado María. Mitri Raheb, mientras que varios imperios ocuparon la región histórica de Palestina, imponiendo condiciones de vida adversas a los pueblos originarios de esa región, la historia nos relega y muestra que la resistencia del pueblo palestino siempre ha prevalecido. El pueblo palestino, pueblo originario de esa tierra, sigue ocupando ese espacio, insistiendo en contra de quienes siempre intentan convencer al mundo de que son los legítimos dueños de esa tierra. Esta experiencia de resiliencia y resistencia del pueblo palestino nos lembra, como Pilar ha también dicho, la experiencia de los olivos.
modelo de resistencia de los olivos, resistiendo los imperios que ocuparon, desde el reino unificado de Israel, Judá, los asirios, babilonios, persas, griegos, la revuelta macabea de los judíos, los romanos, los bizantinos en 332 después de Cristo, los árabes en 637, los tártaros, los cruzados, los ayubis, los tártaros nuevamente, los mamelucos, los mongoles, otomanos, y entonces en el siglo XX los británicos, y posteriormente los imperio de los israelitas. Nosotros con la información histórica podemos nos preguntar cómo afirmar la hegemonía histórica de un imperio o un reinado que ha durado solamente 73 años, o con una interpretación un poco mejor, considerando el reino de Judá, 440 años de dominio del pueblo judío. El pueblo palestino se mezcla, en verdad, con la historia de la tierra, desde los cananeos, los filisteos, los judíos, israelitas, los cristianos, posteriormente los musulmanes, los árabes y tantos otros. Los palestinos son verdaderos guardianes de la memoria y de la historia cultural y religiosa de lo que comprendemos como siendo la Tierra Santa. El proceso hoy que acontece es una verdadera política de olvido, y esta es la énfasis final que quiero hacer. En portugués nosotros hablamos de esquecimiento, olvidamiento en español, no sé, o olvido. Yo recuerdo Hannah Arendt, que dice: la lucha contra la opresión es la lucha de la memoria contra el olvido. Y de fato constituye un empobrecimiento irrisorio de la cultura y del ser humano no retener de estos 5.000 años de historia, sino los episodios en los que los hebreos tuvieron un papel, la emigración, entre muchos otros de Abraham, el reino entre tantos otros de David, las insurrecciones entre muchas otras de los Macabeos o Bar Kokhba. Son más de 2.000 años de historia antes de Salomón y más de 2.000 años de historia después de él, conforme dice Roger Garaldi. Lo sionismo, como bien ha lembrado María Lundi, além de un proceso político, es también un proceso ideológico. El sionismo intenta y promueve la plantación de una idea en el universo religioso. No es el otro camino, no es el universo religioso que planta una idea en el universo político. Theodor Herzl y otros eran llamados judíos seculares. Yo lembro las pasajes del Talmud establecen, por ejemplo, do ponto de vista religioso, la prohibición de creación de Estado de Israel mediante luchas armadas. Esta era una tarea de Dios a través de su Mesías. Y trago también una pequeña historia de dos rabinos que fueron enviados por Theodor Herzl, el creador del movimiento sionista, el movimiento político, que había enviado dos rabinos a la Palestina, y ellos han volvido a Europa y dicho, la novia es hermosa, pero ya está casada con otro hombre. De fato, había 1% aproximadamente de la población judaica en Palestina antes del siglo
XX, y con los procesos de inmigración, en 20 años la población dobló, con compra de tierras, expulsión, desempleo. Este también es el momento en que el sionismo cristiano ha encontrado una confirmación de las profecías antiguas. Y esto tal vez Nancy va a explorar un poco más. El proceso de partición, yo voy a ahora también terminar, es basado en un trabajo teológico deliberado, como lembra Shlomo Sand, para inculcar un tipo de patriotismo inexistente en la interpretación bíblica sionista. Los textos teológicos que tienen una función de imaginería simbólica, que tienen una función de base de sentido para los seres humanos, son tornados textos historiográficos, nos cuales o significado religioso é opcional. Alguns dos políticos laicos sionistas, como Amnon Ras Krakotkin, dizem: Deus não existe, pero nos dio la tierra. Por tanto, el sionismo es una creación ideológica con fines políticos. El debate no es propiamente religioso, sino político. Pero la religión es fundamental como objeto de construcción del universo político, pero también del universo de deconstrucción, de posibilidades de desconstrucción del sionismo. Yo quiero finalizar diciendo que nuestra lucha debe ser contra el olvido, contra la limpieza étnica, social, histórica, la lucha por la manutención de la memoria y de la presencia constante palestina a despeito de diferentes imperios que pasan por lá. Gracias y perdones por pasar el tiempo. Agradezco la atención de todos. Disculpa por mi portuñol. Fue excelente, tu portuñol fue un buen español y se entendió perfecto, así que primeramente te agradecemos por el esfuerzo voy a intentar mirar a la cámara, tengo una diferencia acá, por el esfuerzo de hablar en español. Y bueno, y también muchas gracias por esto que nos traes, ¿no? Esta última frase que mencionabas, nuestra lucha debe ser contra el olvido, realmente es impactante, ¿no? Otro tema que me gustó es esto de lo hegemónico, y cómo siempre hemos escuchado de aquellos que venimos de comunidades cristianas la historia al revés. Siendo que lo histórico, la construcción de ese aparato ideológico es claramente o posiblemente analizable, desde lo histórico, desde lo político y desde lo teológico, la historia para nosotros siempre ha sido como la otra, ¿no? Y cómo la subordinación a esa hegemonía que se impone ha hecho que muchos y muchas históricamente tengamos esa visión distinta. Y gracias por traer esa desconstrucción del Estado de Israel y el Israel bíblico. Así que ahora pasamos a Nancy para seguir también profundizando sobre el tema. Ya Felipe dejó algunas claves para que Nancy pueda retomar, así que estamos contigo, Nancy. Muchas gracias también por participar. Gracias a todas y todos. Yo creo que lo que nos mueve en la solidaridad activa con Palestina es que desde Latinoamérica sabemos que es ser pueblos ocupados, pueblos en submisión, ¿no? Y no estamos hablando de un pasado que ya fue superado, sino que estamos hablando de lo que viven las mayorías pobres hoy en Latinoamérica. Estamos hablando de los pueblos mapuches, ¿no? Y la imposibilidad de vida
de la gente mapuche, de los guaraníes. Entonces, la historia de Latinoamérica es una historia que conoce, así como conoce África y otras partes, esta indignidad del colonialismo y de las presencias militares en sus territorios, ¿no? Entonces, la indignación por Palestina es la misma que compartimos por la situación de los kurdos, la misma con los mapuches. Creo que eso es muy importante para, es decir, poner en clave de solidaridad internacionalista nuestra atención y nuestra solidaridad. Y ahí hacer el camino desde la Biblia para justificar nuestra solidaridad con Palestina, al fin terminamos fortaleciendo el fundamentalismo bíblico. ¿Me entienden? Es decir, hay un fundamentalismo bíblico que sostiene la ocupación militar del territorio palestino, ¿no? Entonces, ¿desde dónde vamos a hacer la oposición, la solidaridad, la lucha en contra de la ocupación militar de Israel? Hacerlo puramente desde la Biblia mismo es un campo importante, pero creo que hay que hacer una distinción y les gustaría presentar algunas ideas, ¿no? Porque a mí me toca lo del sionismo en las eclesiologías y las teologías latinoamericanas. Entonces, ¿cómo hacer esta superación? Porque es un problema de Palestina, pero es la herramienta del sionismo y del fundamentalismo bíblico como herramienta de fragilización de la democracia, de fragilización de la soberanía de los pueblos en sus territorios. Es decir, es una herramienta que no solo funciona en la Palestina, nos interesa y nos solidarizamos con los de Palestina, pero tenemos que hacer desde nuestro corazón, desde nuestros cuerpos, nuestros territorios mismos, que sufren esta imposición de estos neocolonialismos, ¿no? Y creo que ahí salimos, esto que ya dijo María, ya dijo Felipe, que no es un conflicto religioso, pero si hacemos toda la discusión a partir del tecido de la tradición teológica bíblica, nos mantenemos adentro del problema. La cosa es importante en Latinoamérica, que el cristianismo y la Biblia es una tradición entre otras. Y acá en Latinoamérica ya aprendemos a lectura popular de la Biblia en diálogo con los mitos indígenas, con los mitos africanos, con otros mitos de origen, con otros mitos en relación al territorio. Y esto es fundamental, ¿no? Que ahí en Palestina, sí, hay otras perspectivas más allá de la perspectiva bíblica, de la discusión y el amor por el territorio. Entonces, esto me parece muy importante. El sionismo, entonces, es un problema en cuanto a la democracia, ¿no? En la manera como el sionismo se ocupa del cristianismo, el cristianismo sionista o el sionismo cristiano, como ustedes quieran, ¿no? Es una alianza de sectores de derecha, una ocupación del cristianismo y tiene una democracia muy rara, que es una democracia de tripla personalidad. Es democracia, en Israel hay una democracia para los judíos, una democracia de segunda clase para árabes israelenses y una situación de apartheid para los territorios ocupados y para los palestinos. Entonces, quiere decir, hay un comprometimiento de la democracia mismo, ¿no? De la construcción del Estado, porque es una ubicación de un Estado teocrático, de un Estado sionista, de una relación entre poder y religión que se expresa en el Estado y con eso fragiliza la democracia, ¿no? La presencia sionista entre nosotros en Latinoamérica, en esta frente fundamentalista que estamos viviendo hoy en Latinoamérica, viene juntamente
con la venta de armas de Israel para nuestros países, nuestros pueblos, el entrenamiento de sectores de las policías, las alianzas, las políticas de control de los sistemas de aguas en muchas regiones en Latinoamérica y en Brasil, y todo eso va pasando por una relación de la Frente Parlamentar Brasil-Israel con el Estado de Israel, por caminos nada democráticos, por caminos sin participación. Entonces, mucho de la presencia del sionismo se expresa en esta fragilización de la democracia, en esta imposibilidad de una democracia participativa en nuestros países. Y el sionismo aliado con la derecha, con la extrema derecha, con el fascismo, es una alianza en Estados Unidos, en otras partes, que acaba ofreciendo una percepción de un Estado religioso. Si es posible un Estado religioso en Israel que ocupa Palestina, es posible pensar también un imaginario de un Estado cristiano para Brasil. Es decir, el sionismo cristiano abre un campo posible de aceptación de esta ruptura con la democracia. Esto pasa en Estados Unidos con sectores evangélicos hegemónicos de las grandes iglesias, y eso se va pasando también por Latinoamérica y muchas partes, y por eso es un problema para nosotros, ¿no? Porque es una idealización de un modelo que toma desde el discurso de la narración religiosa, como ya nos dijo Felipe, ¿no? Y toma una estrategia de las derechas en el mundo contemporáneo. Y esta junción de estos dos elementos, ¿no?, se ofrece a las sociedades con dificultad de implementación, de radicalización de la democracia. Se ofrece un sistema de Dios, patria y familia, o como conocemos en Brasil, Dios por encima de todos, ¿no?, que es un espejo de lo que pasa en Israel. Entonces, lo que pasa, este modelo de Estado, ¿no?, con esta fragilización democrática, saca del horizonte la discusión del territorio, que es lo que pasa con Israel y Palestina. Si el Estado es un Estado religioso de primera clase para los ciudadanos judíos, y una segunda y una tercera clase de ciudadanos, ¿no? Entonces, la cuestión del territorio ya está organizada en la perspectiva del Estado, y no hay ningún espacio de discusión democrática sobre la ocupación del territorio, que es un problema en Palestina y es un problema para nosotros en Latinoamérica. Hay algunos países que creen que, bueno, ya se acabaron los indígenas, ya se acabaron las poblaciones nativas tradicionales. Esto es un equívoco, porque en Latinoamérica todavía no hay un proceso de reconciliación de pueblo y territorio. Nosotros sufrimos con los campesinos, con los indígenas, con las comunidades africanas, en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Brasil, en Argentina, en lugar. Esto sigue siendo un problema, ¿no? Y el cristianismo entre nosotros siempre fue un elemento de legitimación de esta pose de las élites por el territorio. El sionismo, ¿qué es lo que trae? Una idealización. Entonces, en nuestras iglesias están llenas de esta idea de este Estado teocrático, de una democracia que no es necesaria, que se puede flexibilizar, porque hay otras maneras de Dios, de la Biblia, donde se organiza la vida en sociedad. Entonces, ¿para qué la democracia, no? Entonces, en nuestras comunidades, la tierra es allá y no la tierra acá. Entonces, el sionismo cristiano es vacía las comunidades de pertenencia a sus propios territorios, de entender la tierra prometida
como esta tierra donde estamos, en Brasil, en Chile, en Uruguay, así como aprendemos de la historia de la memoria subversiva, liberadora del pueblo de la Biblia, ¿no? Pero la historia de la Biblia lo que nos hace es hacer amar y hacer querer bien y tener como tierra de promesa la tierra donde vivimos. Entonces, hay un esvaciamiento democrático, una afirmación de un Estado autoritario y un Estado teocrático, y un esvaciamiento de la pertenencia territorial. Y esto implica mucho, tanto en la ciudad como en el campo en Latinoamérica, que el sueño de los hermanos pentecostales, de los hermanos de nuestra iglesia, es con la tierra, lo que pasa con la tierra allá, en una idealización de Jerusalén. Incluso creyendo que el día que Israel tenga el control total de todo el territorio va a cumplirse la promesa. Les interesa más lo que está pasando allá de lo que está pasando acá con nosotras y con nosotros. Entonces, es un esvaciamiento de horizonte, es una sustitución de horizonte histórico y comprensión de actualización de la palabra de Dios en la vida de los pueblos. Para terminar, en Latinoamérica, entonces, tres cosas: el autoritarismo del Estado religioso, el esvaciamiento, la ruptura con la democracia y el esvaciamiento de la pertenencia a un territorio de uno, porque todo está esvaciado y dirigido a un punto central geográfico, ¿no? Que es también un punto geopolítico y todo eso, hay mucho que decir sobre eso. Entonces yo quería terminar, ¿cómo en Latinoamérica lo resolvemos? Y muchas veces vamos a ser muy criticados de antisemitismo, todo eso. La lectura latinoamericana, dándose cuenta que la historia de la tierra prometida en la Biblia es una historia que se actualiza en la historia de nuestros pueblos, de nuestros mitos. Hicimos un deslocamiento, un movimiento de entender que en la Biblia nos expresa la promesa de una tierra a un pueblo-nación, sino una tierra a una condición social, a los pobres. Por eso, Jorge Pixley y muchos de los biblistas, las biblistas en Latinoamérica, hablamos una historia de la Biblia desde los pobres, ¿no? Y ahí entendemos la tradición profética. Pero ya no es necesario tratar solo de los textos bíblicos, pero hay que ponerlos en diálogo activo con las luchas de resistencia anticolonial de nuestros pueblos, con la lucha actual de nuestros pueblos por la democracia, por un estado de participación y por los territorios. Y es desde ahí, de ese lugar de pasión, de lucha, que podemos ofrecer nuestro corazón a la lucha de Palestina, porque conocemos esta lucha, porque nos duele y porque somos esta solidaridad internacional es lo que nos mueve. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias por tus palabras. La verdad que esta idea de solidaridad internacional es algo que más que nunca tenemos que promover, y muy interesante esto de que la lucha del pueblo palestino no es una lucha aislada, sino que es la lucha de los pueblos del mundo, de los pueblos del sur sobre todo, que bajo el yugo de estas democracias frágiles que tenemos, que ya no les sirven, por decirlo de alguna manera, ni para el capitalismo que funcionen, nuestro deber es luchar y estar acompañando a todos estos pueblos, a la lucha de los mapuches, de los kurdos, del pueblo palestino, y esta perspectiva de los pueblos es la que tenemos que traer más que nunca sobre la mesa. Es así como podemos salir adelante. Así que muchas gracias también por participar y por tu tiempo. Y ahora vamos a abrir, estamos un poco sobre la hora, pero vamos a abrir un pequeño momento para preguntas y respuestas de los participantes. Lo que le pedimos a todas y a todos es que puedan en el canal de participación levantar la mano aquellos que quieran hacer una pregunta. Vamos a tener 3 preguntas en una primera ronda para los invitados de esta noche, y les pedimos que las preguntas puedan ser dirigidas a la temática en particular,
dejando los comentarios para después, en todo caso, así nos retroalimentamos mutuamente. Antes de iniciar, quisiera comentar que hay gente de todos lados, de América Latina, desde México, Argentina, tenemos a muchos países, pero también veo que hay gente de Australia y de España, así que gracias también por estar por allí. Así que abrimos la ronda de preguntas, 3 preguntas de los participantes que quieran hacer a los panelistas. Vamos a ver si alguno se anima, o alguna. Bueno, no sé si la gente está un poco tímida. Hay quizás alguien que... Hay un temita quizás con los que están silenciadas los micrófonos. Si alguno quiere hablar puede ponerlo por aquí en el chat también. También estamos transmitiendo en Facebook. Si hay alguna pregunta por Facebook también pueden hacérnoslas llegar. Quizás yo quisiera hacerles una pregunta que surgió de uno de los participantes en la inscripción, que dejamos una tabla para preguntas. Ahí había un participante que decía que le gustaría saber más cómo puede trabajar el tema con estudiantes de teología que, si bien no tienen una opción sionista, vienen de una influencia de sus iglesias que es naturalmente cristiano, sionista. ¿Cómo ustedes creen que se puede trabajar eso en las facultades de teología? ¿Cómo estamos con respecto a eso? ¿Qué se podría hacer desde la academia, o desde las iglesias, o desde los movimientos basados en la fe, para promover otro tipo de formación, otro tipo de incidencia en esos espacios de formación teológica? Esa es una pregunta que surgió en... Yo. Sí, adelante. Yo creo que hay algo que las teologías tienen que parar de hacer. En especial la teología metodista de São Paulo, la teología de San Leopoldo con los luteranos, que siguen haciendo lo que llaman arqueología bíblica, pero lo que sí significa es seguir alimentando un fundamentalismo bíblico desconectado. Y estos grupos van a Israel para hacer arqueología bíblica, pero lo que hacen es entregarse al Ministerio de Turismo de Israel para hacer el recogido y la investigación, sin poner en la tela, en la mirada, qué es lo que está pasando, que es que la arqueología bíblica es una de las herramientas de control de territorio de Israel en el territorio palestino. Entonces, falta sensibilidad, falta comprensión de la discusión de la arqueología mismo, y esto nos demuestra que no son solo las teologías pentecostales, neopentecostales, porque la metodista de São Paulo, los luteranos de San Leopoldo, mucha gente de las pentecostales viene a estudiar ahí para tener legitimidad de maestría, de doctorado, y siguen siendo alimentados por una percepción sionista académica, que aún es más educada, un poco más ilustrada, pero sigue siendo fundamentalismo y sigue alimentando. Entonces, ya intentamos de muchas maneras, Felipe y otras personas, hacer una discusión inteligente con estos sectores, pero esto nos muestra que el campo de la teología bíblica es un campo que es muy difícil, no solamente en las iglesias de los otros, pero en mi iglesia, en nuestras iglesias. Entonces, la arqueología bíblica estúpida hay que ser superada. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, adelante, adelante. Bueno, sí, me motiva mucho lo que acaba de decir Nancy, pero voy a tratar de igual de atenerme a la pregunta que iba a hacer, porque me surgía un comentario.
A mí me gustaría, no quiero ser demasiado demandante, pero a mí me parecieron muy interesantes las dos exposiciones. De todas maneras, me quedó como picando todavía la pregunta de cómo es que el sionismo se cuela de esa manera, digamos, en las iglesias y en la teología, porque yo estoy de acuerdo con Nancy, que no se trata de ir al fundamentalismo o de basarnos en la Biblia para refutar, sino que más bien yo entiendo que se trata de deconstruir, ¿no? Lo que se ha mal construido. Pero la pregunta la asocio porque, por lo que yo he leído, que tampoco estoy lejos de ser una experta, pero por lo que he leído, en realidad los fundadores del sionismo en Europa se basaron en en cierta teología que existía ya en ese momento protestante en Europa en el siglo XIX, que fueron los primeros que que trajeron esta idea de que los judíos y judías tenían que regresar a Palestina, que en cierto modo era además una idea súper antijudía o antisemita, porque era siempre la idea de sacar a los judíos de Europa y llevarlos para otro lado. Pero por lo que yo he leído, los líderes sionistas como Theodor Herzl y otros judíos utilizaron eso que ya estaba planteado, esa idea que ya estaba planteada, que había surgido en algunas iglesias o teólogos protestantes. Entonces, ¿cómo es que se cuela, se mete de esa manera? Y hoy tenemos los fenómenos que ustedes también explicaron y describieron y que son tan preocupantes, sobre todo en América Latina, como proyectos conservadores, fundamentalistas, de manera integral, en lo religioso, en lo político, en lo social y en lo cultural. No sé si Felipe o Nancy quieren responder. Eu, essa semana, ouvi aí li uma frase do Donald Trump, que falou, quis usar uma frase bíblica para corroborar as suas ideias. Ele disse, isso está lá na Bíblia, olho por olho, dente por dente. Claro que ele utilizou isso querendo afirmar a sua posição, né, a sua postura. Eu nem tenho tantos detalhes sobre qual era a conversa, qual era a charla ali, mas eu achei engraçado porque, no fim das contas, o fundamentalismo, principalmente nessa questão do sionismo, ele não tem um fundo próprio, inicialmente teológico, né? Ele tem um fundo político. E os caminhos e as vias interpretativas que a teologia proporciona acabam sendo secundários. Porque quem quer que escute isso está dentro de um plano, dentro de para usar essa expressão, né, a bolha ideológica do Trump, vai dizer, olha, o Trump, ele inclusive cita a Bíblia, né? Olha, viu como ele é crente, né? Sendo que ele estava contradizendo o que Jesus dizia, né? Eu tenho visto muito dessa maneira, assim, né? A gente procura tentar encontrar no fundamentalismo religioso e também no sionismo um grande maquinário teológico que nós precisamos desconstruir. Na verdade, a reflexão teológica que nós temos, ela praticamente por si só já desconstrói sempre, em sua abordagem, o fundamentalismo religioso e o sionismo, né? É só a gente pensar um pouquinho nesses... se bem que dentro de grupos da teologia da libertação latino-americana, essa prática de visita a Israel e essa idealização, né, da Terra Santa também é muito presente, né? Ainda que do ponto de vista teológico,
a gente tenha mais ferramentas para fazer um questionamento do sionismo, né? Eu acho que a solução não é necessariamente pelo um processo muito aprofundado de reflexão teológica. Ele está no universo da prática política, né? Acho que eu iria mais por este caminho. Assim como há textos bíblicos que são abusados pelos fundamentalistas para justificar uma postura milenarista, né, que foi feito quando o projeto político sionista se colocou, né? Talvez o sionismo cristão seja anterior ao sionismo judaico-religioso. Talvez os cristãos tenham ajudado os sionistas políticos, né, leigos, laicos, a construírem um discurso que foi introjetado dentro da nossa leitura bíblica do início do século XX, né? E o contexto político acabou perpetuando aquela visão vitimizadora dos judeus, né? Então eu iria mais por esta linha, assim, não sei se converso muito com o seu questionamento. Muchas gracias. Les cuento que están llegando algunas preguntas por Facebook y también acá por WhatsApp. Y veo que hay algunas preguntas de participantes que quizás ya fueron respondidas durante la conversación, pero como veo varias que dicen, y voy a citar porque hablan sobre el rol, sobre dos cosas básicamente, el rol de las iglesias, que de alguna manera Nancy ya comenzó a colocar esto, y la otra es cómo desmontar el discurso sionista. Hay algunos jóvenes, me parece que, bueno, creo no sé de qué país, pero entre los jóvenes, ¿no? Cómo desmontar este discurso sionista cuando se debate, ¿no? ¿Cuáles son algunas herramientas? Y después tenemos otra pregunta más, les dejo esas dos por ahí, de compañera de México que está acá, que dice, me interesa saber y conocer más acerca sobre el abordaje bíblico e interreligioso sobre la violencia que viven estos territorios y sobre las nuevas formas de visibilizarlas como cristianos desde América Latina. Un poco también en la tónica de las otras preguntas que están en el otro chat. Entonces no sé si María y alguien más quiere responder. Quisiera decir, sí, una primera respuesta que no tiene por qué ser exclusiva o excluyente. A mí me parece que una primera cosa que tenemos que hacer es empezar a escuchar más a nuestros hermanos y hermanas de Palestina. Tenemos que escuchar más a sus activistas, a sus comunidades, a sus teólogos, a sus organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y tal. Me parece que es lo primero, porque un problema del que siempre nos reclaman de Palestina es que todo el mundo habla de los palestinos, pero no les dejamos hablar a ellos, ¿no? O sea, todos hablamos de los palestinos y palestinas, pero ¿por qué no les dejamos a ellos hablar y a ellas darles la palabra, empezar a leerles, empezar a escucharles, empezar a abrirles espacios? Yo sé que tenemos muchos desafíos de tipo cultural, la distancia, el idioma básicamente, muchas barreras que hacen más difícil eso, pero a mí me parece que un primer camino, un punto de partida, es empezar a escucharles. Entonces yo decía, bueno, ¿qué están diciendo, por ejemplo, los teólogos de Palestina sobre el sionismo cristiano? ¿Qué están escribiendo? ¿Cómo están reflexionando? ¿Qué preguntas nos están haciendo? ¿Qué nos están pidiendo? Que eso también creo que es un poco cómo lo vamos a aterrizar ahora cuando cerremos el webinar. Entonces me parece que para mí hay una primera pista que es eso, empezar a escuchar, empezar a visitarles, porque por ejemplo, Nancy, tú hablabas de esos grupos de arqueología, bueno, los grupos de estudio, pero si hablamos de los grupos de peregrinaciones, ¿no? Que por ejemplo en el mundo
católico es tremendo. Son millones y millones de personas que todos los años van a Tierra Santa. Nunca jamás toman contacto con las comunidades cristianas locales, autóctonas, nunca, nunca, porque lo hacen con itinerarios israelíes, con agencias israelíes, con el relato israelí, ayudan a la economía israelí por los hoteles, los restaurantes, las compañías de autobuses, las empresas turísticas que utilizan, y nunca toman contacto con la comunidad cristiana local. Por eso la comunidad cristiana palestina, por ejemplo, y no solo la cristiana, la comunidad palestina, lo que están haciendo es desarrollando un turismo alternativo, turismo religioso, turismo político, como queramos llamarle, peregrinaciones, visitas, que tienen un encare diferente, una agenda diferente, y que lo que proponen es justamente que se visite, sí, los lugares tradicionales de peregrinación, pero además se tome contacto con las piedras vivas, no solo las piedras de hace 2000 años, sino las piedras vivas que son las comunidades cristianas locales, y que escuchen lo que tienen para decirnos. Felipe, Nancy, les dejo la palabra a ustedes. Yo creo con María que la arqueología bíblica fundamentalista, las peregrinaciones y el turismo religioso son las puertas más fáciles de relación de nuestros pueblos con la región, ¿no? Y estos dos espacios están controlados por perspectivas económicas, políticas, sionistas. Unas más ilustradas, otras menos, pero las iglesias tienen pastores que tienen agencias que organizan estos grupos, ¿no? Pastores y curas que hacen eso, y ganan cosas del Ministerio de Turismo, y para lo que organizan no tiene que pagar, es decir, es todo un comercio, una mercancía que pasa por ahí. Pero esas son las dos puertas. Es muy fuerte en África también, ¿no? Hay un investimiento de gobiernos africanos de llevar a las comunidades cristianas a Israel de modo organizado, como política del Estado, ¿no? Entonces, un poco es así que se va alimentando este imaginario, sin conocer las cuestiones, por ejemplo, en el Estado de Israel, que hay una izquierda israelí, que hay el movimiento LGBT, que hay un feminismo, que hay una discusión política en relación a los palestinos. Es una sociedad compleja, pero la gente lo imagina como los judíos imaginarios, ¿no? Esos judíos del sionismo que no existe, ¿no? Existe como elemento de propaganda. Y hay una contradicción que tenemos que pensar. Mira, entonces, si los cristianos creen que en la segunda vuelta de Jesús va a ser en Israel, en Jerusalén, y entonces los judíos, ¿qué? Ellos no creen en Jesús. Entonces, ¿cómo? Ve que hay una mágica teológica muy fuerte que van a decir no, y el Estado de Israel tolera esta incongruencia del pensamiento sionista cristiano, ¿no? Que están haciendo el elogio de Israel para que se cumplan los tiempos y que venga Jesús, pero no nos dicen cómo va a ser la conversión del Estado de Israel al Mesías. Es decir, dan con una mano y sacan con la otra, ¿no? Entonces, el Templo de Salomón de la Iglesia Universal del Reino en São Paulo tiene ahí Jesús Cristo es el Señor, es el templo de Salomón. Entonces, es que de verdad, el Estado de Israel no les importa. Lo que quieren es que siga alimentando el imaginario, las contradicciones en el imaginario sionista cristiano, que van a tomar de apóstolo Pablo en la Biblia, que va a decir que nosotros somos
que el árbol principal es Israel y que nosotros vamos a hacer un enxerto, ¿así se dice? Vamos a hacer un enxerto artificial. Entonces, ¿cómo es que funciona? Entonces, pero este imaginario, esta teología con sus detalles que la gente está preguntando, ¿no? La gente no entra en los detalles. Este imaginario es lo suficiente para que antes era la Jerusalén celeste, que nos hacían soñar que vamos a la Jerusalén celeste con las calles de oro. Ahora, ¿no? Porque es una realización en un estado, en una geografía. Entonces, el cumplimiento de la palabra de Dios es en la Jerusalén real, ¿no? Y hay que cumplir la liberación, sacar a los palestinos, los árabes, que sea, para que se cumpla. Pero vean que no hay ninguna integridad teológica ni lógica. Los grandes pastores de las grandes iglesias hacen un malabarismo teológico para explicar cómo es que las iglesias cristianas se ponen bajo el pensamiento sionista, pero como control. ¿Qué es lo que quieren? Reforzar la autoridad de los pastores, dueños de las iglesias. Es reforzar la autoridad vertical y jerárquica de las iglesias cristianas. Para eso necesitan del sionismo, ¿no? Para que la gente no haga preguntas sobre sus territorios, pero que se enamoren del río Jordán, pero no de los ríos donde viven, ¿no? Esa es transposición. Por eso yo pienso que la lectura bíblica latinoamericana ya apuntó el camino. Hay una tradición bíblica latinoamericana que hace la distinción, que hace la comprensión de la memoria bíblica desde los pobres, desde los pueblos. No hay una promesa de Dios, hay un pueblo, a una nación, sino que a los pobres. Esto es lo que tenemos que ofrecer. Y no queremos sustituir por una teocracia cristiana palestina tampoco. Eso no es el horizonte, ¿no? Entonces, tenemos para ofrecer la lectura popular desde los pobres en Latinoamérica y tenemos que ofrecer la lucha de nuestros pueblos por los territorios, donde la solidaridad internacionalista es fundamental. Y estoy con María que hay que escuchar a los palestinos, no solo los teólogos y cristianos, a los campesinos que están en la vía campesina, a las mujeres, a las organizaciones feministas que están en los movimientos feministas internacionales, a la juventud palestina que está en los movimientos de juventud a nivel ecuménico alrededor del mundo. Entonces, no solo escuchar a los teólogos, pero la gente real en las comunidades reales, como nos decía Pilar cuando habló de esta familia ahí en Palestina, ¿no? Pero les digo, es una locura teológica, ¿no? Y que los sectores de las facultades de teología sigan tapando los ojos a esto y no haciendo el enfrentamiento, eso es lo que me da muchos problemas. Gracias, Nancy, gracias, María. No sé si Felipe quiere decir algo, una última intervención. Somente dizendo assim que a Nancy lembra da utilização que o Estado de Israel faz do sionismo cristão, né? Mas, por outro lado, acho que a Maria também lembrou disso um pouco, enquanto o sionismo cristão defende o Estado de Israel dessa maneira, o Estado de Israel está promovendo um verdadeiro apagamento da história, da narrativa, dos sítios arqueológicos e de toda essa história arqueológica que a gente idealiza, está sendo apagado, substituído, né? A linguagem, a memória está sendo reconstruída, promovendo uma verdadeira exclusão da narrativa cristã do que se entende por Terra Santa, né? Então é muito paradoxal isso. Estão expulsando cristãos e apagando a história cristã de Israel e Palestina
com apoio do lobby do cristão sionista, né? Acho que essa é uma das questões que eu queria dizer, assim, que mais para mim mostra as incongruências desse movimento político que é o cristianismo sionista, né? Outra coisa, também pegando um pouco do que a Maria Landi falou, sobre os programas de visitação, né? Eu já tive também aqui com algumas colegas assim, muito esse debate, né, com a própria Maria e o Alan, que eu vi que estão aí, a gente já tentou de muitas maneiras, no ambiente da formação teológica, pensar como é que nós podemos fazer isso, né? Porque o caminho, eu acho que é o caminho da sensibilização, é o caminho do encontro, onde não existe o encontro, e aí eu pego um pouquinho da questão ali da colega que perguntou da violência interreligiosa, né, e como que essa mentalidade construída que nós temos, ela exacerba as intolerâncias religiosas, ela pesa para uma visão islamofóbica, né, e assim por diante. Então, é um encontro humano, e acho que a Nancy também indicou ali que ele não é só com um cristão palestino, é com essa família, que é uma família muçulmana, né? Com essa gente que mora, que vive num campo de concentração lá em Belém, né? Completamente desprovida de qualquer acesso a projeto de civilização que o Ocidente impõe, né? Então, eu acho que como é que a gente faz uma formação teológica que proporcione não só apropriar-se do que a teologia bíblica latino-americana já vem fazendo, né? E aí talvez seja uma crítica à formação teológica de Antigo... Eu vejo, assim, uma formação teológica de Antigo Testamento muito deficitária no contexto contemporâneo, e como que a gente promove na formação o encontro, nem que seja o encontro com as narrativas, né? A gente está participando agora de um encontro aí com tanta gente, né, para debater e dar visibilidade a esse tema. Que bom seria também se nós pudéssemos ter uma voz palestina aqui apresentando a sua própria realidade, né? E eu acho que, infelizmente, nós estamos caminhando para trás nesse sentido. Está mais difícil conversar nas igrejas sobre esse tema. As igrejas estão menos dispostas a abrir espaços para elas, né, dentro do contexto político que nós vivemos na América Latina, né, falo especialmente do Brasil, dentro do contexto conflitivo nas instituições, esse tema está mais difícil. Já esteve mais fácil, eu acho, ali quando a gente promoveu aquele Fórum Social Mundial Palestina Livre, as igrejas estavam mais abertas, dava para a gente promover ações com grupos das igrejas, inclusive construir propostas litúrgicas, dar visibilidade à questão. Hoje eu vejo isso com muito mais dificuldade de promover. Então, acho que esse é o nosso desafio, né? Como permanecer, como manter um espaço aberto nos diferentes ambientes, principalmente dentro das igrejas, que eu acho que é o foco desse espaço aqui, para dar visibilidade e promover o encontro com a vida real de cristãos palestinos e pessoas palestinas. Acho que esse é o desafio. Muchas gracias, Felipe. Ya estamos llegando al final, pero falta un poquito más antes de que terminemos por acá. Gracias nuevamente a los tres. Fue muy rica esta conversación que hemos tenido y espero que sea la primera de muchas más que vamos a tener. Y ya vamos a irles contando por qué. Ahora le voy a dar la palabra a Ezequiel Hanke, que es del grupo también de la coalición Global Kairos Palestina, para que nos cuente brevemente los puntos de acción de la campaña. Pero antes, tengo una propuesta desde una compañera de Colombia, que nos dice si queremos tomarnos una foto, y quizás mientras Ezequiel va preparando su pequeña presentación, con una foto
con un cartelito que diga Palestina libre o algo que ustedes quieran poner. Camila de Colombia propone eso, para cerrar con una foto de esa manera. Si a ustedes les parece y tienen ganas de hacerlo, pueden poner las cámaras y hacerlo. Así sacamos una foto de la pantalla. Así que le paso a Ezequiel, que nos va a contar un poco de los puntos de acción del llamado clamor de esperanza. Bueno, buenas noches a todos y todas. Yo voy a hablar algo entre portugués y español. Espero que puedan entenderme. Y ya voy a compartir también una presentación. Pero quiero decirles que los tiempos actuales son complejos y los tiempos también requieren acciones igualmente audaces, fieles y también decididas. Ha llegado el momento de la decisión. Llamamos como cristianos y cristianas, como palestinos, nuestros hermanos y hermanas cristianas de las iglesias en todo el mundo. Dice el documento de Kairos Palestina. 8 años después, en 2017, en la carta abierta al Consejo Mundial de Iglesias y al Movimiento Ecuménico, la Coalición Nacional de Organizaciones Cristianas en Palestina escribió: la situación es más que urgente, estamos al borde de un colapso catastrófico. Cristianos, no es momento para una diplomacia superficial. Ahora, 3 años después, este es un grito de esperanza dirigido a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Invitamos a las y los fieles cristianos y sus congregaciones locales, a las iglesias y las organizaciones ecuménicas internacionales a recibir y responder a nuestro testimonio común y unirse al proceso de confesión y a iniciar acciones para rechazar formalmente la opresión del pueblo palestino y cualquier uso de la Biblia para justificar esta injusticia, comprometiéndose a las siguientes acciones. Y voy a compartir ahora con usted los puntos para que puedan acompañar. Entonces, el clamor de esperanza es un llamado para las iglesias, organizaciones, personas de otras tradiciones religiosas y a toda la sociedad civil a llevar a cabo estas acciones. Iniciar procesos a nivel local, denominacional y ecuménico que conduzcan a una acción decisiva con respecto a la negación de los derechos palestinos. Enfrentar las teologías e interpretaciones de la Biblia que justifican la opresión del pueblo palestino. Apoyar la resistencia palestina, incluidos el boicot, la desinversión y las sanciones a la acción política directa. Exigir que los gobiernos y los organismos internacionales empleen medios políticos, diplomáticos y económicos para detener las violaciones por parte de Israel hacia los derechos humanos y el derecho internacional. Oponerse a equiparar la crítica hacia Israel con el antisemitismo. Apoyar iniciativas entre israelenses, palestinos, palestinas y asociaciones religiosas, interreligiosas que se opongan al apartheid y creen oportunidades para trabajar juntas por la justicia y la igualdad. Ver, reconocer, vengan y vean la realidad en Tierra Santa para solidarizarse con las iniciativas populares para lograr una paz justa. Entonces, estos son los 7 puntos y quiero invitarles a todos y todas para que puedan compartir y organizarnos para articular las iglesias, las organizaciones y las personas con quien tenemos contacto para que podamos también divulgar y promover este llamado, este clamor a la esperanza. Y también invito a todos y todas para que firmemos
este clamor. Eso, gracias. Gracias. Gracias, Ezequiel, gracias. Entonces, ya vamos finalizando. Si alguno se anima a poner la fotito, quisiera mandarle, bueno, justamente iba a mandar saludos a los compañeros y las compañeras cubanos, especialmente que están aquí presentes, porque para ellos es muy difícil, y esto es parte también del embargo que tienen en contra de Cuba. Es muy difícil conectarse a Zoom, que es una plataforma que está finalmente en los Estados Unidos. Y tienen que hacer un montón de conexiones y idas y vueltas para poder estar aquí presente, y hay muchos que están aquí, así que muchas gracias. Finalmente está ahí el cryforhope.org para que firmen aquellos que quieran el llamado. Y queremos agradecerle a Pilar, a María, a Camila, que está haciendo la transmisión en Facebook, a Felipe, a Nancy por esta participación, a Ezequiel, y sigamos trabajando y sigamos construyendo juntos y juntas en esta militancia en contra del olvido y a favor de la solidaridad entre los pueblos. Así que nos sacamos una fotito, Camila nos va a sacar ahí. Hacemos, ella nos avisa cuando nos sacó todo. ¿Sí? A la otra página. Ya está. ¿Listo? No, ya acabemos todos y todas. Acá nos mandan también desde Cuba que están siguiendo fotitos. Gracias, Kire. Bueno, compañeros, compañeras, seguimos esta discusión. Vamos a mandar la grabación para ustedes con los links a nuestras organizaciones, en nombre de Global Kairos por Justicia y de FUMECA LC. Muchas gracias por estar acá. Gracias ahí los compañeros de Cuba, que nos mandan otra fotito. Y hasta pronto a todos y a todos. Buena jornada, buen fin de semana y a seguir la lucha juntos y juntas y juntes.